días. Entonces vamos a comenzar y voy a dar la bienvenida en español. Buenos días a todos. Estaba anunciando que hay traducción simultánea al español, así que vamos a realizar el seminario web en inglés. Y con esto comenzamos. Bienvenidos a todos. Esta es nuestra serie mensual ofrecida por Footman CPAs and Advisors. Como siempre, tenemos a nuestro CEO, Stanley Footman. Bienvenido, Stanley. Buenos días, buenos días. Bueno, la conversación que vamos a tener hoy, el título de nuestra reunión, es un poquito denso, pero vamos a hacerlo interesante. Es mantenerse a la vanguardia del cumplimiento tributario al gobierno corporativo. Y el motivo por el que queríamos pensar en esto es porque pensábamos, hemos hablado con algunos de nuestros clientes y mirando el programa de cumplimiento, el cumplimiento tributario, FATCA, CRS, esto mismo se aplica también a CRS. Vemos que el programa de cumplimiento tributario tiende a ser separado de lavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC y otros programas. Y esto tiene el efecto de duplicar efectos que necesariamente no necesitan duplicarse como esfuerzos y también que muchas veces el cumplimiento tributario no recibe la atención que necesita. Entonces vamos a hablar sobre cómo evolucionan las regulaciones, los cumplimientos y también algunos de los pasos que pueden tomar como institución financiera para asegurarse de tener la atención requerida al cumplimiento tributario. Entonces comenzaremos hablando sobre algunas de las regulaciones a nivel nacional como internacional. Y Stanley, una de las cosas interesantes es que a pesar de los de las reducciones de presupuesto y el hecho de que estamos viendo reducciones en personal, Hacienda IRS sigue siendo robusta en sus investigaciones y presencia que se expande. Sí, está entrando, digamos, a una zona bloqueada, por así decirlo. IRS recibe un presupuesto de 10 años, que el último ha sido el más alto que recuerdo en mi vida, una cosa como 80.000 millones de dólares. Y esto se ha visto un poco reducido por el Congreso siguiente y ahora estamos más o menos a la mitad de eso y ahora están teniendo, digamos, cuestiones con el poder servir a sus clientes, los contribuyentes, porque la administración actual ha forzado a sus agencias a despedir a muchos empleados y se están haciendo cosas más mundanas. Entonces tienen problemas de personal, pero bueno, los han tenido durante años. Y lo que han hecho es utilizar la tecnología de la información y pasar a la inteligencia artificial. Y se están moviendo muy rápidamente en esta dirección. Entonces hablamos sobre la IRS, la investigación criminal que extiende su huella internacional. Están también agregando a Nassau, Bahamas, un puesto agregado cibernético en Singapur. También han tenido uno durante años en Bogotá, en Colombia, en Haití durante un tiempo. Y han empezado a ponerlos también en otras partes del mundo, estos puestos agregados cibernéticos. Y una cosa que no hemos discutido es cómo la ley de la lucha contra el lavado de dinero ha tenido un efecto en todo esto. En los Estados Unidos no se considera, no se considera evasión o ofensa o actividad específica para propósitos de lucha contra el lavado de dinero en crímenes de lucha contra el lavado de dinero. Y es un ejemplo por la complejidad. Habiendo dicho esto, IRS activamente ha estado utilizando el modo en el que se construyen las leyes en otros países para hacer investigaciones con respecto a sus propios ciudadanos en esos países. Conozco un caso personalmente donde quisimos investigar a un contribuyente de los Estados Unidos que vivía en Panamá en este caso, pero hubiera podido ser en cualquier otro país. Entonces hicieron las investigaciones
donde la evasión de impuestos es un predicado de lavado de dinero. Entonces, se tuvo que dar toda la información sobre esta persona y todas las actividades de la empresa por la lucha contra el lavado de dinero en Panamá, que luego tuvo que transferir toda esta información a IRS y no estaban realizando evasión de impuestos, como ya sabíamos. El punto es que la ley del 2020 de la lucha contra el lavado de dinero y la ley de transparencia corporativa tiene estos estatutos de brazo largo, como se llaman. Si uno es de Estados Unidos o tiene lazos con los Estados Unidos, bueno, el gobierno de los Estados Unidos puede seguirlos en cualquier parte del mundo. Y la segunda parte de esto, que me parece muy importante, es que no importa lo que diga la ley local, porque no se va a cooperar, porque van a seguir su propia ley. Entonces, esa es la dirección. Están yendo con mayor frecuencia y más fuerza. Entonces la IRS está comprometida con la J5, los jefes conjuntos de la aplicación global de la normativa fiscal, comprometidos a combatir la delincuencia fiscal transnacional mediante una mayor colaboración con la aplicación de la normativa. Entonces es un concepto más amplio de lo que la gente piensa y va hacia direcciones que las personas que quizás no comprenden demasiado de impuestos, quizás no lleguen a ser conscientes de esto. Y otra cosa que los afecta es las naciones BRIC. ¿No ¿Puedes contarnos un poco qué son las naciones BRICS? Brasil, Rusia, China, India, Indonesia. Son una serie de países en este grupo llamado BRICS, diseñado para disminuir el efecto, el impacto del dólar de los Estados Unidos y el impacto en la economía global, creando valores de bienes y servicios en donde la moneda no se involucra con el dólar de los Estados Unidos, porque involucrarse con el dólar de los Estados Unidos puede dar al gobierno de los Estados Unidos muchas excusas para imponer su voluntad en modos no populares en algunos países. Entonces, actualmente, nuestro J5, las oficinas tributarias en Australia, muy activas en la evasión de impuestos, ha ayudado a crear, ha sido muy instrumental en la creación del concepto de BEPS, ¿no? Sí, BEPS, BEPS, ganancias de erosión de base. Es para recaudar localmente, donde en realidad luego se mueven las ganancias hacia otro lugar sin un motivo económico legítimo. Y todas estas empresas están involucradas en el compartir los datos y lo han hecho durante años para poder dar cada vez más herramientas. Y luego intercambian información, datos, colaboran y construyen capacidades para poder combatir contra el cibercrimen, las monedas virtuales, los abusos de blockchain. Lo que es interesante porque blockchain es realmente una gran arma para ellos porque el libro distribuido no se puede borrar ni modificar. Y luego hay temas con la dark web que también tiene que ver con la moneda virtual y blockchain. Así que sabemos que hay una coordinación relacionada con cripto, con CPAs y abogados y otros tipos de empresas de fideicomiso tienen profesionales involucrados con esto en plataformas de diferentes tipos. Entonces ha habido muchos estudios de casos, varios estudios de casos con algunos grandes
Y podemos hablar sobre Binance, finanzas también. Y ahora estamos hablando sobre el hecho de qué tan activa es la IRS. Entonces, en el año fiscal 2024, que termina el 30 de septiembre de este año, ¿no? Entonces, la del 24 terminaba en septiembre de 2024. La División de Investigaciones Penales inició más de 2.667 investigaciones que resultó en condenas del 90%, porque pudieron identificar más de 9.100 millones de dólares en fraude procedente de delitos fiscales y financieros. Obtuvieron órdenes judiciales por un total de 1.700 millones de dólares en restituciones a la IRS, incautando bienes de origen delictivo. Y es siempre una búsqueda de mayor dinero, ¿no? Y se ven los activos que derivan de estos 1.200 millones de dólares. Y solamente por no pagar impuestos de ganancias de transacciones o ventas de criptomoneda. No sé si ha sido solo por la venta de cripto, también podría haber sido por la compra de venta, según cuál era el activo que se intercambiaba, porque no se informaban las ganancias, ¿no? Exacto, y esto es una cosa adicional a todo esto. La criptomoneda puede producir transacciones reportables con respecto a las ganancias, lo que se relaciona no solo con la venta de criptomonedas, sino también con la adquisición de criptomonedas. Y estos son ganancias capitales, ¿no? Son ganancias capitales de breve o largo plazo, según el valor al que se adquieren, el valor al que se reciben y luego con lo que se dispone. Y también lo tratamos como un activo más que una moneda o una divisa, porque no viene emitido en manera oficial por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si utiliza una criptomoneda para adquirir, por ejemplo, un automóvil, bueno, para el concesionario que me vende la cripto, ahora tienen un ingreso ordinario del recibo frente a las transacciones de ganancias capital. Entonces es muy interesante, es más complejo de lo que comprendemos. Hemos estado haciendo consultas para negocios y empresas, porque ahora es un objetivo principal para la IRS, y no solo para ellos, sino también para los gobiernos en el mundo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que Frank Richard Algren III, quizás tenga una historia familiar de esto, no sé por qué el tercero, ha sido enviado 2 años a prisión por enviar su declaración de impuesto con 3,7 millones de venta en bitcoins que no habían sido declarados. Entonces puede que sea la punta de un iceberg decir, anunciarlo en diferentes maneras. El gobierno de los Estados Unidos anunciaba de diferentes maneras que se van a estar centrando en esto. Entonces, vamos entonces a Binance. Bueno, esto no es un caso técnicamente de impuestos, un caso tributario, pero Binance fue el intercambio de divisas más grande, no estaba en los Estados Unidos, pero era el objetivo de los reguladores. Y aunque la IRS no los tenía como objetivo, la investigación criminal sí contribuyó. Y lo que sucedió con Binance es que todos los reguladores, OFAC, FinCEN, SEC, todos se unieron y fueron tras esta entidad para involucrarse. Principalmente era un caso de OFAC porque estaban involucrándose en bienes y servicios para sancionar a individuos y servicios financieros. No se puede exportar tampoco esto. No tiene que ser solo bienes físicos. Y según el Binance ejecutó 1,7 millones de operaciones con divisas virtuales por un valor aproximadamente de 706 millones de dólares en su plataforma. Esto entre usuarios de personas de los Estados Unidos y en jurisdicciones sancionadas. Y OFAC luego, una vez que entró también SSC, IS y CFTC, que ha encontrado tanto Binance como la... ¿Y qué es CFTC?
Commodities Future Trading Commission. Y esto está muy bien. ¿Por qué? Estas son algunas de las agencias que se ven impactadas por la administración actual de los Estados Unidos. Y la ironía de todo esto es que IRS en realidad genera dinero para el gobierno a través de la recuperación de impuestos que no han sido pagados. Así es irónico. Pero lo importante de Binance es que los reguladores de los Estados Unidos tienen como objetivo los intercambios y las instituciones financieras que sirven en el mercado de cripto y todos están trabajando juntos bajo la dirección del Departamento de Justicia y las instituciones financieras que actúan como intercambio y ofrecen servicios deben asegurar estar cumpliendo y esto por supuesto incluye la capacidad de poder rastrear la criptomoneda según el impacto que pueda afectar a las personas de los Estados Unidos que crean que pueden estar seguros en jurisdicciones extranjeras. Tienen que comprender que este no va a ser el caso en un futuro. Y no va a ser así porque la IRS tiene algoritmos para seguir esto a través de los libros contables y como nunca han sido totalmente anónimos, sino pseudoanónimos y la gente digamos que de alguna manera se vio convencido por este romance del ser pseudoanónimos y esto ha resultado en John Doe, que tienen presencias directas en los Estados Unidos o quizás no presencia directa, sino que pueden llegar a la frontera en un país con respecto a la información electrónica. E IRS utiliza, y no solo IRS, también otros reguladores incluso ya utilizan este John Doe Summons en el que dicen que hay que buscar a la empresa y sus registros porque tienen que producir evidencia que sea satisfactoria para las cortes, que están sucediendo violaciones y tenemos que investigar estas cosas. Y no sabemos exactamente quién es el objetivo, pero sí tenemos el perfil de quienes tenemos como objetivo y puede ser de miles de personas. Y entonces se emiten estas. Entonces se emiten estas citaciones y tienen que, se ven obligados a responder, a cumplir con lo que les solicitan, las reducciones, los parámetros, los documentos, pero finalmente todos tienen que cumplir con esta citación. Y así es como obtienen toda la información. Pero también es algo que sucede a nivel internacional, porque estos países de la J5 están participando juntos para poder evitar la evasión impositiva. Claro, y también utilizan las leyes de lucha contra el lavado de dinero para hacer esto. Los que cumplen con CRS y la acción financiera de Gafi, FATF, recuerden que entre las recomendaciones de la Fuerza de Trabajo de Acción Financiera tiene una ofensa contra el lavado de dinero específica. Entonces, conocen cuáles son nuestras leyes y están utilizando la ayuda de los Estados Unidos para obtener la información que necesitan utilizando otras leyes. Y esto es lo que está sucediendo por todas partes. Y por todas partes me refiero a literal por todas partes. Y por esto, todas estas buenas cosas que están sucediendo, llegamos al GIN famoso. ¿Y qué es este GIN? Y número de identificación internacional global, GIIN. ¿Y el propósito cuál es? Es exactamente el resultado de deputizar las instituciones financieras y tener el modelo de acuerdos para poder ayudar a los Estados Unidos a ubicar a los contribuyentes que no están informando de manera correcta o que no están pagando sus impuestos en modo correcto. Es un sistema muy, muy complejo.
Se me acaba de ocurrir también que una de las cosas de las que queríamos hablar es qué es lo que nosotros en Foodman hemos visto en algunos de nuestros clientes en diferentes países. Y aunque las regulaciones para los países que no participan, o sea, aquellos países que no tienen un IGA, aunque esas regulaciones sean más onerosas, a un cierto punto las obligaciones de cumplimiento en los países IGA son más altos porque las autoridades locales están monitoreando muy de cerca lo que se realiza. Entonces hemos visto en algunos países donde las autoridades locales aplican sanciones monetarias, emiten órdenes de violación aunque no tengan una sección de monitorización. Y con respecto a la IRS, para perder el GIN, hay que realmente no seguir las cosas. Y eso es cierto, porque cuando vienen, digamos, vienen castigados por sus autoridades locales, esto puede constituirse en una fase que pierdan su GIN o al menos en una suspensión de otros castigos, digamos, por la IRS. Y hay que informarlo. Cuando eso sucede es necesario. Hay que decir, el gobierno de los Estados Unidos a esta autoridad local no le ha gustado lo que hemos hecho y nos han castigado. Lo que hemos visto principalmente con respecto a las entidades que han perdido su GINN, no sé si alguien en los países de Ego 1 haya perdido esto solo por no haber hecho un cumplimiento, pero lo que hemos visto es que en estos países, no EGA, casi todos los países que han perdido el GIN ha sido porque no han presentado la certificación de cumplimiento. Y esto es un punto importante. Todavía hay que presentar estos cada 3 años. Y esto tiene que ver con el concepto de ser pedantes y burocráticos. El punto de vista de las ruedas de la burocracia pueden hacer que uno pierda su GIN y puede volverse automático como resultado. Puede que obtengan advertencias, solicitudes, pero alguien cambia algo desde el punto de vista electrónico y se cierra el portal y se cierra el GIN y no pueden volver a entrar y salen de esta lista, entonces ahora estarán sujetos a otras sanciones por otros bancos, no solo gobiernos, bancos, porque son los bancos los que no van a querer hacer negocios con ellos y no van a querer hacer negocios con bancos que no tengan GINs, porque por su lado ellos también pueden recibir sanciones y multas. Hay dos cosas más en la que hemos visto instituciones que pierden este GIIN. Por ejemplo, los bancos recientes por motivos de OFAC. La IRS entró y canceló sus números globales de identificación de intermediarios. ¿Y por qué? Expliquemos al público el por qué. OFAC forma parte de qué departamento del gobierno del Tesoro, como OFAC. Ambos son parte del Tesoro. Y el Departamento del Tesoro tiene que compartir información sensible. Y si recuerdan, el mago de Oz era el mago que no se veía, que estaba tras la cortina y decía, no miren tras la cortina, miren a su izquierda. Porque, por supuesto, no quería que vieran tras la cortina porque comprenderían dónde estaba escondido el mago. Y al fin y al cabo, esto es lo que están diciendo la gente, no miren tras la cortina. Porque lo que sucede tras la cortina es que todas estas agencias cooperan y no es necesariamente para el beneficio de sus clientes, en este caso, los demás bancos. Y el tercer motivo por el que hemos visto que se revocan estos HINs es quienes vienen registrados como FFIs. Sí, se registran como segunda vez para ser entidad sponsor y tienen una P en su número global de identificación de intermediarios, GIN, si nunca hacen ningún patrocinio, IRS les revoca estos HINs de sponsor si nunca se han utilizado. Para la mayor parte, esto no es un
tema importante, pero pues, sí puede llevar a muchísimos problemas. Claro, esto es lo que quería decir. ¿Cuál es el motivo grande, el incentivo financiero de estar del lado apreciado de la IRS? Es evitar estos problemas. Claro, el 30% de la violación del capítulo del Código de Ganancias es el capítulo 4, que aunque no sea una penalidad, es una penalidad porque no puede recuperarse. Es debido a las acciones de las instituciones financieras extranjeras. Y por el otro lado, aunque retengan información, van a estar aterrorizados en el gobierno de los Estados Unidos por sus sanciones financieras, y no solo financieras, porque ahora también con las nuevas leyes de la lucha contra el lavado de dinero están centrados más que nunca en individuos responsables de asegurarse de que estas leyes se cumplan en las instituciones y pueden incluso ir a la prisión por esto. Por supuesto, sin revelar nombres. ¿Puedes contarnos un poco sobre algunos casos que hayas hecho recientemente donde una institución financiera, creo, en un país EGA recibió pago de una institución financiera y le retuvieron el 30%? EO1, los países e instituciones financieras están exentos de esta retención del 30%. Y es porque el gobierno está tomando responsabilidad de supervisar estos bancos y ponen sus manos en la Biblia y dicen, nosotros vamos a ocuparnos de esto. Nosotros vamos a supervisar estas instituciones por parte de nuestra relación con los Estados Unidos de América, y es por esto que tenemos este acuerdo intergubernamental. Y esto reduce la responsabilidad de nuestras instituciones financieras de seguir más de 1000 páginas de regulaciones, y lo que obtienen es nuestro acuerdo del 30, 40, 50 páginas. Entonces, este es el quid pro quo para todos nosotros. Entonces, en este caso, un intermediario calificado retuvo el 30% en una institución en un país EU1 e enviaron el dinero al gobierno de los Estados Unidos. Este banco no tenía recursos al Banco de los Estados Unidos, entonces tuvimos que devolverle su dinero y lo hicimos. Y la metodología de la IRS para hacerlo, y en particular durante el COVID, que hizo las cosas aún peor, lo hizo prácticamente imposible volver a retirar el dinero. Pero hay otros sistemas con el código interno en el que se pueden obtener este dinero de vuelta. Entonces, obtener el número de identificación de impositiva, registrarse con IRS para obtener este número. Es identificación, el número de identificación de un empleado federal, aunque no sea un empleado federal. Y con esto pudimos enviar nuestra declaración de renta pidiendo que se nos pudiera devolver este 30%. Y en mi mente era un milagro mirando lo que estaba sucediendo en ese momento con la economía mundial. Es un modo de hacerlo, se puede hacer, y durante el COVID era aún más difícil. Simplemente tuvieron que entrar en este problema antes del COVID. Y si lo hubieran hecho durante el COVID, quizás nunca hubiéramos obtenido este número de identificación de empleador federal. Y esto es importante porque hay una limitación de estatuto de 3 años para recuperar el dinero. Así que pudimos hacer que les devolvieran sus 400.000 dólares, y fue fantástico. Bueno, es una institución financiera grande con finanzas en todo el mundo. No era solo un instituto financiero de los Estados Unidos. Así que sí, esto puede suceder y sucede. Esto, por supuesto, es algo que las instituciones financieras quieren evitar. Y lo último que hemos visto, y mucho recientemente, es que las instituciones financieras han venido a nosotros y nos han dicho, ah, bueno, tenemos algunas cuentas que no hemos informado, ¿qué hacemos ahora?
Bueno, depende hace cuánto que sucede esto, pero hay algunos motivos por los que no se informan estas cuentas. Algunas porque no eran identificadas correctamente en el sistema, porque no tenían el campo en el sistema que les permitía identificar si eran cuentas más viejas. Otro motivo puede ser que no hayan establecido el trigger para detectar cuándo superaban estos umbrales. Hay algunos umbrales para reportar las cuentas. Y el tercero es que estaban utilizando estos umbrales de manera inadecuada. Entonces, esto es algo que encontré varias veces y quiero aclarar algo acá con respecto a cuáles son los umbrales. Había dos tipos de umbrales diferentes establecidos en la regulación. El primer umbral tiene que ver con las cuentas preexistentes, la diligencia debida. Y se puede excluir de esta debida diligencia cualquier depósito o cuenta de un individuo que sea de menos de 50.000 en cualquier cuenta de una entidad de menos de 250.000. Pero una vez que se empezó a hablar sobre nuevas cuentas, no habían umbrales para entidades y algunas instituciones financieras siguen utilizando este umbral de $250.000 para las cuentas de entidades. Entonces, si creen que pueden no informar sobre entidades simplemente porque tienen un balance de menos de 250.000, esto es erróneo y por supuesto podemos ayudarlos a comprender cómo hacer para arreglar esto. No sé si quiere añadir algo, Stanley. No, me parece muy bien explicado. Entonces, cuando miramos qué es lo que ha causado todos estos temas en las instituciones financieras, habían algunos puntos en común. Entre estos, la falta de evaluación de riesgos. Muchas instituciones financieras no incluyeron los factores de riesgo de cumplimiento tributario a nivel institución o cliente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto en la última parte de nuestro seminario de hoy. Otra es la falta de un compromiso coordinado y no había un programa de cumplimiento tributario. Habían partes, algunas por acá, otras por allá, algunas en la lucha contra el lavado de dinero, otras en la parte de legal e informes, pero no había una función de FATCA, lo que por supuesto llevó a una falta de controles internos y a la falta de pruebas de independencia. Hemos visto muchos casos en los que después de 10 años nunca en realidad ha hecho una auditoría sobre el cumplimiento FATCA. Entonces queremos hablar sobre esas estrategias. Esta va a ser la última parte de nuestra conversación de hoy. No sé si quisieras comenzar, Stanley, hablando sobre la necesidad de un compromiso de gestión robusto. Claro, por supuesto. Voy a comenzar haciendo una declaración que yo creo sea cierta, y es que FATCA, debido al decidir quién es Estados Unidos y quién no, se ha vuelto un estatuto de la lucha contra el lavado de dinero, disfrazada de estatuto tributario y creo de estatuto impositivo. Y creo que la IRS hay el FBAR, el informe de cuentas bancarias extranjeras. Y FinCEN 114, este es un informe de la lucha contra el lavado de dinero que debe prepararse para FinCEN, que es la organización más grande de los Estados Unidos que se ocupa de la lucha contra el lavado de dinero, ¿no? Sí, para decirlo de manera simple. Bueno, IRS estaba administrando este formulario durante años por parte de FinCEN. FinCEN no tenía la fuerza, el personal de hacer algunas cosas. Había sido diseñado para hacer más un control electrónico, más que un control humano. Desde entonces se ha vuelto ambos, pero no tiene un staff, un personal de aplicación, pero sí tiene un número muy pequeño. Y mientras tanto, la IRS quería formarlo y FinCEN dijo, no, nos pertenece a nosotros. Y tuvieron diferentes filosofías sobre cómo obtener la información, qué tienen que hacer las personas y las entidades. Entonces, se le preguntó al Congreso de los Estados Unidos, la IRS dijo que iban a tener su propio formulario FATCA. Y lo hicieron, y lo hacen, y así es. Y esto es un formulario típico de IRS que es mucho más complejo de completar que el F4 de FinCEN porque cumple
cubre solamente individuos y sus cuentas o algunas empresas bajo algunas circunstancias y sus cuentas, pero también requiere que se informe sobre ingresos en el formulario. Y tenemos entonces personas declarando la misma información, pero con dos formularios diferentes. Entonces tienen que enviar ambos formularios, sí, pero con diferentes puntos de trigger. Y esto es, el IRS tenía una metodología, ¿no? Propia. Entonces, un punto básico, según FATCA, según FinCEN, perdón, para las cuentas. Es $10.000 y todos los agregados de la persona, la cuenta, el propietario, en todo el mundo. Si llega a $10.000 en cualquier punto del año, bueno, hay que informar sobre todas las cuentas durante todo el año. Y RS dice, no. Para nosotros el umbral es 50.000 para informar sobre esas cuentas, lo que es muy similar al umbral de informe de bancos para cuentas individuales, ¿no? Pero estos son para individuales que es agregado para todas las cuentas, para los bancos, es lo que sea agregado en sus instituciones. Entonces es un poquito diferente. Y eso es lo que hicieron. IRS ahora tiene el control de supervisar el formulario de FinCEN, el 114 FinCEN y el 8938 y los comparan. Utilizan uno para mirar al otro y determinar qué es lo que quieren hacer. Entonces es importante comprender que si no hacen sus informes, sus reportes, bueno, muchas cosas pueden suceder. Antes que nada, pueden tener un problema con FinCEN. Los contribuyentes de los Estados Unidos pueden tener problemas con FinCEN porque si están mandando el 8938 y no es lo mismo a lo que está en el FinCEN 114 y en el 8938, puede ser un problema para el contribuyente. O si están informando que es más dinero que lo que el banco dice, bueno, el IRS tiene que comparar los ambos y ven, por ejemplo, lo que quieren y por eso a veces llegan las solicitudes a los bancos, piden información y uno puede que se pregunte, ¿por qué me están pidiendo esta información? Y es porque puede que haya una desconexión o una discrepancia en la comparación de los diferentes formularios. El 8966, el 8938, el FinCEN 114 y RS dice, algo nos está faltando, esto no tiene sentido y pueden crear así las solicitudes. Entonces, necesitamos este compromiso de gestión, porque si no tenemos un funcionario fuerte, responsable, que tenga a su disposición suficiente financiación para gestionar esta función FATCA, se puede terminar teniendo informes anómalos o no precisos, y esto puede crear un riesgo para el banco. Y de esto se puede llegar a la evaluación de riesgo. ¿Qué tienen las instituciones como apetito de riesgo? Y habíamos hablado sobre este nuevo pilar. La evaluación de riesgo ahora es un nuevo pilar, ¿no? Del AML, la lucha contra el lavado de dinero. Bueno, también se aplica a FATCA. Entonces, en mi opinión, siempre ha sido un pilar simplemente no expresado. Estamos hablando sobre incorporar factores de riesgo de cumplimiento fiscal y la evaluación de riesgo de las instituciones. Y sé que quieres hablar sobre la matriz que has desarrollado, que es algo que te enorgullece y manera correcta. Entonces, ¿cuál es esta matriz? Que es similar al manual de las instituciones financieras. Esta matriz de calidad y cantidad de riesgo. Sí, Footman ha desarrollado una matriz de riesgo y muchos pueden que conozcan ya el manual de FFIS con una lista de diferentes factores de riesgo y luego la explicación de qué tipos de factores serían de riesgo bajo, mediano o alto. Bueno, nuestro objetivo ha sido hacer algo similar con los riesgos de
cumplimiento tributario. Tenemos así diferencias en los conflictos entre la normativa FATCA y la normativa local, riesgos derivados de la clientela, por ejemplo, qué tipos de clientes y servicios se utiliza, cuáles son los riesgos derivados de productos y servicios, también riesgos jurisdiccionales. Entonces, utilizar esta evaluación de riesgo puede ayudar a una institución a identificar las áreas de riesgo más altas para poder tener la posibilidad, tanto a nivel institucional como cliente individual, para poder detectar actividades o clientes que puedan presentar un riesgo mayor en cualquiera de estas categorías. Y puedo decirles que cuando hablo con funcionarios de cumplimiento, managers general o miembros de las juntas sobre sus cumplimientos generales regulatorios, cuando se dice apetito de riesgo, siempre dicen que es cero para el riesgo regulatorio. Y esto en teoría es muy bueno, pero luego hay que dejar de hacer negocios porque siempre va a existir algún riesgo regulatorio. Entonces, si se quiere tener un apetito muy bajo del riesgo, se tiene que comprender cuáles son estos riesgos, identificar los riesgos y asegurarse de tener una comprensión de dónde están los riesgos en una institución es el único modo de desarrollar un programa de cumplimiento que sea eficaz. Y la ley de la lucha contra el lavado de dinero del 2020 tiene un efecto en esto, ¿no? Porque permitió que los Estados Unidos, cuando quieren información, puedan ir de una institución de los Estados Unidos directamente a uno de sus propietarios de cuenta, ¿no? Para obtener la información. Y esto tiene implicaciones. No ha sucedido, pero ahí está. Bueno, yo he intentado, he hecho investigaciones a ver si ha habido ya citaciones, pero no, aún no. Pero es casi como si no lo necesitaran, porque eso es justamente, hay otros modos de obtener la información, entonces creo que los gobiernos y las instituciones financieras saben que está ahí, pueden utilizar entonces acuerdos bilaterales o acuerdos de cumplimiento legal para obtener la información. Claro, es lo que discutíamos al comienzo de esta conversación, del cumplimiento de este cliente que estaba en Panamá, cómo tuvo que usar las leyes locales de Panamá para poder llegar al resultado que estaba buscando IRS. Entonces, son muy inteligentes en nuestro gobierno, no son, están muy bien educados, están, bueno, son zorros, ¿no? Son muy buenos para obtener lo que quieren y, por supuesto, tienen la potencia económica de nuestro país para hacerlo. Entonces, el conflicto entre la normativa FATCA y la normativa local es siempre una cuestión, una cuestión regulatoria. Sí. Siempre recomendamos a la gente que si tienen preguntas que sentimos que puedan ser respondidos mejor por consulentes locales, lo recomendamos. ¿Por qué? Porque puede que hayan riesgos reales involucrados o conflictos reales entre FATCA y las leyes locales que primero deben resolverse para las instituciones. Riesgos de jurisdicción, de riesgos jurisdiccionales, dónde hacer los negocios, dónde están ubicados, y riesgos jurisdiccionales no solo donde opera la institución financiera, sino también hacia dónde van las transacciones y dónde están operando los clientes. Exacto. Y esto se hace con la debida diligencia sobre el cliente. Debida diligencia del cliente es DDC. Es en el mundo de cumplimiento regulatorio general, el CDD va más allá de las paredes, de los muros de una institución financiera en particular. Y en muchos casos van a tener que comprender quiénes son las personas con las que sus clientes están haciendo negocios y comprenderlo, porque esto puede tener un efecto en su propio estatus FATCA. Y luego, por supuesto, la información FATCA, cómo se capta. Porque, por ejemplo, bajo IGA, la debida diligencia de las instituciones, esto es menos rigurosa que en países no IGA. Entonces, comprender cómo se obtiene esta información es importante. ¿Y por qué?
porque decidimos, como gobierno de los Estados Unidos, la IRS lo hizo, dar un poco la zanahoria, digamos, a los gobiernos extranjeros como intercambio de la supervisión de estas instituciones. ¿Y cómo se permite la identificación adecuada de la plataforma de los bancos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en particular cuando se abren las cuentas en línea, asegurarse de hacer las preguntas adecuadas y no solo las preguntas adecuadas. ¿Hay también alguna responsabilidad en las respuestas que el banco deba considerar? Su propia responsabilidad al obtener respuestas o el banco simplemente acepta lo que se le dicen. Bueno, la regulación FATCA es bastante clara. Los bancos se les permite aceptar una autocertificación siempre que no tengan motivo para saber que la información sea falsa. ¿Y por qué tendrían un motivo para saberlo? Bueno, puedo dar un ejemplo de un caso en la vida real. Un cliente completó la información de onboarding y escribe en su lugar de nacimiento Miami, que es donde abren la cuenta en el 2013. Luego fue redocumentado en 2014 y ven que el lugar de nacimiento no era Miami, era, no sé, Medellín o algún lugar. Y este tendría que ser un motivo para saber o al menos solicitar una explicación, este tipo de cosas. No hay que simplemente aceptar. Incluso en un país IGA hay que validar la información en base a otra información recolectada por la debida diligencia de los clientes. Y esto no se aplica solo a esto, sino también a otras cosas en el marco regulatorio. Lo llamamos el no poder utilizar la ceguera voluntaria. Y pueden ser dictados culturalmente también. He visto también a clientes o a personas que se les ha hecho el onboarding diciendo, no queremos que nos informen sobre nosotros porque nuestros abuelos se conocen, son amigos o lo que sea. Y puede que culturalmente esto esté bien, pero proteger el banco, la institución, para esto no está bien. Entonces, nuevamente, volvemos al apetito de riesgo o al funcionamiento práctico de este apetito de riesgo en una institución. Y luego, ¿cómo se hace? ¿Cómo se curan las raíces de los Estados Unidos? ¿Cómo se hace la documentación? ¿Cómo se asegura? ¿Cómo se detectan las circunstancias y cambios en las circunstancias? Todo esto es importante, lo que nos lleva un poquito a este creyendo, porque queremos concluir con la idea de que casi todo de lo que hemos estado hablando aquí se hubiese podido detectar con una prueba independiente. Entonces, quiero contarles que los controles internos y la formación son muy importantes y también quiero dejar espacio para hablar sobre las pruebas independientes. Tener controles internos, asegurarse de que se detecten cambios en las circunstancias, de detectar aumentos y disminuciones de salto que puedan afectar la aplicación de los umbrales, identificar a los clientes con transferencias repetidas a una misma cuenta en los Estados Unidos. Recuerdan que una de las condiciones de FATCA es justamente las instrucciones de transferir dinero. Si no se puede detectar esto, puede que se lo pierdan. Validar también, automatizar la validación del GIN y luego también asegurarse de que las personas establecidas estén supervisando el portal de la IRS. Y brevemente hablando sobre formación. Todo el personal necesita hacer una formación en cumplimiento de normativa fiscal, no solo la parte legal o la primera línea, sino que todos tienen que tener una comprensión de cuáles son los requerimientos y hay que hacer diferentes formaciones para la primera línea, los cajeros, operaciones, gestión de riesgo, conformidad y por supuesto también el Consejo de Administración debe comprender la importancia porque son ellos quienes van a dar los recursos para el programa de cumplimiento tributario. Entonces, Stanley, te voy a dejar la palabra para que nos cuentes sobre las pruebas independientes.
Yo soy un gran creyente en las pruebas independientes y por muchos motivos, no solo como auditoría interna o para poder ayudar a los controles de auditoría interna. Es importante garantizar que se puedan realizar pruebas periódicas independientes. Se puede realizar una auditoría, no es un requisito según el IGA o participación directa, no lo es, pero el funcionario responsable de la empresa debe establecer un programa de cumplimiento que sea suficiente para garantizar el cumplimiento de la normativa. Y se debe realizar una revisión del programa. Entonces, ¿qué es exactamente una revisión? ¿Qué significa? Y creo que es importante tener en mente que desde nuestra perspectiva es un conflicto de intereses hacer la revisión del propio trabajo. Nosotros tenemos diferentes niveles de revisión y es importante mantener esto porque cualquiera puede cometer errores, simplemente es humano, sucede, pero hasta la inteligencia artificial comete errores. Conocemos muchos casos donde la inteligencia artificial se ha utilizado y ha cometido errores, principalmente por la construcción de preguntas, pero también por la antigüedad de los datos que se están revisionando, que se están mirando para determinar algunas reglas. Entonces, una revisión, si se va a realizar, que debe realizarse, debería realizarse como mínimo antes de cada certificación periódica de conformidad, al menos. Seguramente pensamos que tenga que realizarse anualmente, en algunas instituciones incluso trimestralmente, mensualmente. Va a depender de la naturaleza de la revisión, pero es muy importante. Entonces, hemos desarrollado una guía de auditoría para ayudar a los auditores internos de las instituciones financieras a revisar y aprobar sus programas para FATCA. Pensamos que es algo que se debe hacer. Es muy similar a lo que se vería si miráramos un programa de declaración financiera externa regular con, bueno, los requerimientos y la terminología son un poco diferentes y el proceso también lo es, por un motivo distinto, para poder identificar cambios en circunstancias, para ver los controles, identificar los riesgos. Se vuelve una herramienta de formación. Se puede mejorar el rendimiento y la formación según el tipo de trabajo. Y hay muchos usos para estas cosas. Y por supuesto, también el Consejo de Administración puede estar al día gracias a estas pruebas. Entonces pueden ver cuáles son los riesgos para sí mismos, así como para la institución, porque puede haber factores de riesgo relacionados con, por ejemplo, los directores de los bancos también. Sí, esta guía de auditoría es un programa que utilizamos bajo licencia para las instituciones que están interesadas en esto. Y como decía Stanley, es una guía paso a paso para los auditores internos en la realización de una revisión del programa. Y nuevamente, como les decíamos, hemos visto en los últimos años que aunque FATCA sea, que tiene ya 14, 15 años, sigue habiendo grandes po- algunas cosas no se comprenden o falta revisión. Entonces, esto es algo que hemos ofrecido antes, que hemos actualizado y ahora está disponible. Y todos recibirán información en el mail que sigue a este seminario web. Pero pensamos que sea muy importante establecer una prueba independiente del cumplimiento tributario para asegurarse de que cubra las diferentes áreas. En particular, si como les mencionaba antes, la gestión quiere cero riesgos. Entonces, la prueba independiente es una parte muy importante del programa de cumplimiento. FATCA pasó como ley en marzo de 2010 durante la administración de Obama y luego durante 4 años porque el presupuesto de IRS no permitía
Bueno, no se puso a su uso máximo hasta el 2014 y sigue no estando utilizado al 100% en algunas cosas. Hay algunos bancos que temporáneamente les extienden los límites para hacer algunas cosas, pero en el 2011 fue el primer informe de FATCA con los requerimientos para contribuyentes de los Estados Unidos. Para quienes tenían que estar produciendo el 8966, pero el FATCA, todo el programa para el IRS, entró en vigor en 2014. Entonces es mucho tiempo, ¿no? Son 11 años. Y están mejorando. Recuerden que fue diseñado para ser un programa guiado por TI y al final está más repleto de personas porque es un programa escrito en código impositivo de los Estados Unidos para personas que no trabajan con este código. Entonces hay una curva de aprendizaje grande y constante. Hemos llegado así al final de nuestra presentación. Les agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Van a recibir un correo con el certificado de participación y también información sobre el plan de auditoría. Si tienen preguntas sobre lo que hemos hablado hoy, por favor pónganse en contacto con nosotros. Les deseamos a todos un buen día. Stanley, últimas palabras. No, simplemente decir que FATCA no ha sido tan valorado en algún nivel y quizás tengo prejuicio por ser CPA, pero comprendo el por qué ha sido desarrollado y el por qué viene infravalorado. Y hay una cierta resistencia a esto, pero hemos impuesto nuestra voluntad en países fuera de los Estados Unidos, intentando cambiar las culturas locales. Entonces tiene quizás motivos inconscientes o subconscientes de resistencia que no son intencionales, pero dada la administración que tenemos, que deciden que es impuesto y que es más riguroso, y nuestro presidente actual no es una persona sutil, entonces puede volverse una situación aún más pesada si así lo decidiera. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseamos a todos un hermoso día y nos vemos. Bueno, o ustedes nos verán a nosotros en un próximo mes. Ah, y FIBA también vamos a estar todos en la conferencia. Sí, cuéntenos también si van a venir a la conferencia, nos pueden mandar un mail y nos encontraremos ahí. Sin dudas vamos a estar ahí y podemos compartir un café y quizás también algunos